Lo primero que quiero presentar, el proyecto está radicado por supuesto, en el instituto, y dentro del instituto, en el Centro de Investigaciones de Historia de la Vivienda en América Latina, que dirijo y cuya coordinadora es Violeta Nuyala, que está acá y que luego va a presentar su proyecto. Bueno, este centro es un espacio de construcción de conocimientos donde se desarrollan investigaciones enfocadas en la dimensión social y política del habitar en América Latina desde una mirada transdisciplinar. Los diferentes proyectos aspiran a dar cuenta de las complejidades del habitar en este siglo y en el anterior, desde una perspectiva histórica, y esto para nosotros es importante, la perspectiva histórica y geopolíticamente situada en América Latina. En un mundo que tiene sus propias características, ¿no? De desigualdad. Estos son algunos de los proyectos que tienen que ver con el área de la vivienda y que están radicados en el centro y por lo tanto en el instituto, proyectos individuales y colectivos. Yo hoy les voy a contarles algo del proyecto colectivo que compartimos, que es este proyecto UASIF, que se aprobó en el año 2020 y que va a terminar en el año 2025, que esperamos poder renovar. La verdad es que somos un grupo que ha ido creciendo, se ha ido formando, pero que estamos desde el año 2012 en sucesivos proyectos UASIF trabajando sobre el tema habitacional y sobre todo en el área metropolitana y en otros centros urbanos de la Argentina. Este proyecto del que les vamos a hablar hoy es un proyecto que pone juntas, y ahora les voy a explicar un poco más, por qué estudiar juntos los barrios obreros, las villas y los barrios planificados por el Estado, pero que de alguna manera está desde el momento de la segunda posguerra, que en la Argentina coincide con el ascenso de Juan Perón a la presidencia y con el inicio a nivel mundial de la Guerra Fría. Es un momento donde el Estado expande muchísimo sus capacidades técnicas, sus capacidades de construcción de vivienda para los trabajadores. También es un momento donde hay, producto de las migraciones, muchos asentamientos que recién se van a visibilizar como tales con la caída del peronismo. El primer censo de villas se va a hacer en el año 1956, pero obviamente no nacieron en ese momento. Con respecto a cómo nombrar esto, es una discusión que siempre tenemos y siempre vuelve, ¿no? Para nosotros, en el marco de este trabajo, hablar de vivienda estatal es lo mismo que hablar de vivienda de interés social, vivienda pública, operan como sinónimos. Por supuesto que hay distinciones analíticas, pero en la época se usan como sinónimos y así los tomamos. Y con respecto a las villas, asentamientos o barrios informales, hablamos de villas, que es como se lo llamaba en la época, y hablamos de informalidad urbana. Que hay que explicar un poquito, porque hablar de informalidad no refiere ni a la condición de ciudadanía política, ni social, ni a la inserción en el mundo del trabajo. La informalidad tiene que ver con las condiciones materiales, con una parte de la población que en líneas generales reside en la peor tierra, de la cual no es propietaria, en tierras bajas, inundables, en la ribera de los ríos. En líneas generales tampoco accede a las infraestructuras estatales. Tiene una relación con los bienes mucho más distante. A eso nos referimos con la informalidad, ¿no? Como que la ciudad formal dispone de cordones, cunetas, un montón de cosas que estos barrios no. Ahora les voy a contar un poquito más por qué la decisión de estudiarlos juntos, porque en líneas generales, lo siguiente, muchos de nosotros hasta este proyecto estaban quienes estudiábamos la vivienda planificada por el Estado
y los que, como Leandro, Valeria Nitkovsky, miembros del proyecto, estudiaban más las villas, los asentamientos. Y en algún momento de todo este largo camino de construcción del grupo dijimos, bueno, la verdad es que venimos hablando en los términos de Germani. Y está bueno por ahí ponerlos en discusión. Germani en el año Gino Germani, ¿no? Padre sí, fue, digamos, una persona muy importante para el establecimiento de la disciplina sociológica en Argentina, en 1961 escribió su investigación sobre la isla Maciel. Y lo que él encontraba en la isla Maciel, en su descripción, en ese trabajo, Germani decía que veía, por un lado, un barrio planificado por el Estado, habitado por descendientes de inmigrantes europeos, insertos en el mundo del trabajo, etcétera, etcétera. Y también en la isla, unos rancheríos, viviendas precarias, ¿no? Con el lenguaje de ese momento lo describía, habitados por migrantes internos. Entonces, eso marcó en los estudios sobre la vivienda una distinción analítica muy perdurable de quienes estudiaban un tipo y otro de vivienda. Pero la verdad es que, digo, esta mirada histórica nos sirvió para deconstruir un poco a Germani. Germani está mirando, analizando y postulando todo esto en el año 60, con el peronismo proscripto, él siendo fervorosamente antiperonista. Entonces es una mirada, como siempre, ¿no? El punto de vista del observador, hay que entender eso. Entonces, por otro lado, en el curso de la investigación, llegamos a este documento, el censo piloto del 56, uno de los primeros, el primer censo, porque después con el plan de erradicación se hace otro censo al poco tiempo, pero este es un censo piloto, el del 56, y registraba que solamente el 1% de los habitantes de los barrios populares estaba desempleado. Casi un 80% tenía empleo formal y el resto changas, de manera regular. La mayoría vivía a menos de 2 kilómetros de su lugar de trabajo. Eso nos da una contigüidad en el territorio entre habitantes de barrios estatales y construidos por el Estado y los habitantes de las villas. Entonces, esa continuidad en el territorio, ese compartir la inserción en el mundo del trabajo, trabajar en los mismos lugares, nos llevó a decir, bueno, estamos estudiando a la misma población, que comparte una cultura, que comparte formas de pensar y vivir en la ciudad, estudiémoslo de manera conjunta. Y eso es lo que venimos haciendo, y también, de alguna manera, sentimos que eso, desde nuestra mirada y desde la perspectiva histórica, también de alguna manera, bueno, es una forma de darle voz y de seguir empoderando a sectores que siguen pasándola mal hoy. Entonces, bueno, un poco estos son los fundamentos teóricos de por qué el proyecto busca superar esa distinción analítica entre espacios urbanos planificados e informales, para indagar un periodo que está caracterizado por el pleno empleo y la construcción de lo que les decía, estados de bienestar, etc. Bien, la próxima. Estos somos, hemos ido creciendo mucho. La verdad es que es un proyecto así lleno de gente. Es un equipo transdisciplinar en el cual yo soy claramente la mayor. Y bueno, muchas de las personas han ido como haciendo sus maestrías, doctorados, algunos son investigadores del CONICET. Vienen desde distintas disciplinas. Valeria, que me hubiera encantado que esté hoy acá, es una investigadora, una historiadora de la historia de las villas fantástica, pero no está en Buenos Aires. Valeria, Gabriela Gómez, lo mismo que Adriana Macida, Camila Ferrari y Leandro Benmergui, vienen del campo de la historia. Eva Cameli es socióloga de grado. Ramón y Sofía Lipsic son economistas, y bueno, no es un equipo multidisciplinar en el sentido de que hay muchas disciplinas, es transdisciplinar porque tratamos que las disciplinas de todos estén integradas en la mirada que construimos. Y Luigi viene de letras. Hay gente que se fue sumando, que fuimos conociendo en redes y en otros países y hoy son investigadores externos, pero con los cuales hacemos publicaciones y trabajamos en conjunto.
cada segundo. Me voy a apurar, ¿no? Porque, bueno, algunas perspectivas que para nosotros son importantes, la de la historia latinoamericana y políticamente situada, que es una historia en la cual tomamos distancia de algunos paradigmas, como la teoría de la dependencia, que ponemos en cuestión, no porque no exista, y sobre todo en el marco de la Guerra Fría y de ese mundo bipolar, un intento de transferencia de tecnología y sobre todo a partir de la Revolución Cubana, pero entendemos que América Latina fue productora de su propia cultura técnica, sus propias problemáticas, y que lo que establece, al menos en los años que investigamos, los 40, los 50, los 60, estamos ahora llegando a los 70, es un diálogo, es un camino de ida y vuelta, no es solamente de arriba hacia abajo y del norte al sur, sino que hay también una enorme capacidad de que emerjan cuestiones propias, resistencias e incluso repropuestas, ¿no? Iniciativas. Bien. Otra cosa que nos interesa son, en todos los trabajos que encaramos, los vínculos entre la técnica, es decir, arquitectos, planificadores, urbanistas, y la política, ¿no? Que es desde la época del Príncipe de Maquiavelo, cuando se planteaba la relación, ¿no?, entre los intelectuales o los escritores o los artistas y los Medici. La verdad es que los arquitectos y los planificadores tenemos siempre ese diálogo conflictivo con el poder, al cual no podemos obviar, pero del cual necesitamos también independencia. Estos son años en los cuales el Estado es un gran actor, es un actor modernizador, es un actor que crece tanto en el peronismo como en los años del desarrollismo. Es un Estado que tiene enormes capacidades técnicas, ¿no? Algunas cosas en la obra pública vienen también desde los 30. Bueno, entonces son actores y son planos que nos interesa ver: la técnica, la política, la sociedad y el mercado, que crece enormemente y tiene su propia voz. Bien. Y son los mismos actores, ¿no? Por eso, no casualmente, en la fotografía anterior están los arquitectos de Austral, que fueron funcionarios del gobierno de Perón, que tuvieron disputas y vínculos políticos y que también tienen una obra importantísima como los profesionales independientes. Bien. Nos paramos desde el punto de vista de la historia urbana, pero también venimos de la disciplina arquitectónica, muchos de nosotros, entonces la dimensión de la arquitectura está presente, y la de la planificación, y cada vez más una historia ambiental, porque los barrios populares están más atravesados que los barrios planificados o que las partes de la ciudad que tienen que ver con las élites o las clases medias, tienen una relación, digamos, entre subjetividad y geografía mucho más próxima, y entre subjetividades y desastres naturales también mucho más próxima. Entonces nos parece que para entender esas cuestiones nos encontramos con inundaciones. Cuando uno llega, bueno, ni que hablar, los que estudian San Juan, terremoto, pero nosotros no nos metemos con eso, pero sí provincia de Buenos Aires, todo el tema de las diferentes inundaciones, basura. Bueno, esto es el Bajo de Belgrano, ¿no? Una foto del Bajo de Belgrano, una zona de humedales hasta relativamente poco. Bien, la que sigue. Ese telón de fondo de en qué momento arranca nuestra investigación y cómo todo esto condiciona tanto ese mapa de ese mundo bipolar donde, sin elegirlo, estuvimos, tal vez seguimos estando, en esa circunstancia en la cual, a partir de 1945, un año antes de la presidencia de Perón, se produce un cambio de escenario mundial que afecta muchísimo a la Argentina
que estaba muy inserta en ese concierto mundial a través de intercambios culturales, económicos, sociales, migraciones, etc. La que sigue. Y bueno, a mí me interesa especialmente, y a algunos de nosotros, la historia social de la vida, porque toda esta historia está habitada por personas que tienen costumbres, que tienen emociones, que tienen estilos de vida, que tienen circunstancias diferentes. Entonces, bueno, a través de distintas herramientas y metodologías, como la historia oral, las entrevistas, el trabajo de campo, trabajamos con la historia social del hábitat, muy atentos a esas dimensiones de clase, de género, de raza y de cultura, ¿no? Que son las dimensiones que atraviesan lo social. Creo que esta es la última, y ya le paso a Leandro. Yo trato de hacer un pantallazo y sobre todo de este proyecto. Leandro va a presentar una de las investigaciones individuales, pero bueno, esto que tenemos una apuesta muy fuerte a que nuestro trabajo se conozca en la facultad, en el grado, en el posgrado, en la maestría. Por eso agradecemos poder mostrar algunas de estas cosas y todo el tiempo tejiendo redes, porque nos parece que las redes, los eventos académicos, los ámbitos como las maestrías, esta reunión son zonas de contacto entre personas con intereses, trayectorias, saberes diferentes, y que es mucho lo que se produce a partir de esto. Vemos un interés enorme en redes internacionales, latinoamericanas e internacionales europeas también, respecto de estos temas. Es un campo que está en crecimiento, el de la historia de la vivienda. No sé, hicimos un seminario con 4 profesores, Villas, Favelas, Callampas y Cantegriles, con una profesora de nuestro equipo, una profesora de Uruguay, uno de Río de Janeiro y uno de Chile, hablando de esta cuestión de los barrios informales en distintas realidades. Y la verdad es que nosotros, como todas las maestrías de FADU en este momento, no tienen muchísimo público, porque para la gente es caro pagar una maestría, etc. Y este seminario se llenó de gente de fuera de la maestría, de fuera de la FADU, de fuera de la Argentina. O sea, hay como un gran interés por estos temas, así que bueno, esperamos que poder darle continuidad en un próximo proyecto que toma todo el periodo de la Guerra Fría hasta el 89, caída del muro, fin del gobierno. Bueno, un cambio acá, ¿no? Cuando ya la Argentina termina con este largo ciclo del Estado interventor que atraviesa dictaduras, democracias, con sus más y sus menos, ¿no? Porque la verdad es que Villa 7 se hace en el gobierno dictatorial. O sea, hay algo de nuestra forma de entender que el Estado tiene que ver con la cuestión de la vivienda, que atraviesa todo hasta la instalación de, bueno, la caída del muro, el neoliberalismo y la retirada brutal del Estado de. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación, también como decía Rosa, por ser parte de estas redes. Yo rápidamente comentaré una de las líneas de investigación dentro del CEIBAR y de este proyecto así, que tiene que ver con mi proyecto de tesis doctoral, que tiene que ver con la intervención en edificación y autoconstrucción por parte de la Iglesia Católica. En particular, esta presentación tiene que ver con la obra y el pensamiento del sacerdote José Balista. Esta es una imagen de la Villa 16, donde se inició su trabajo. Villa 16, seguimos en el siguiente, se encuentra en Villa Riachuelo, al lado de Villa Lugano, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, ahí al lado de Lugano 2, del autódromo. Y ahora comencé como el compendio de ciertos sacerdotes entre los años 50 y 80, donde el primero de ahí
de todos es Balista, que fue el fundador de Emaús Argentina, y que a su vez produjo estos libros que, bueno, un poco como mencionaba hace un rato, en paralelo al censo del 56 es cuando estos sacerdotes empiezan también a llegar a las villas motorizadas por el derrocamiento de Perón. Ahí aparece, vuelve la iglesia al territorio, y esta es una parte de la producción académica de Balista que en su libro que es Emaús, donde explica en sí mismo la tarea de la propia institución que él funda acá en Argentina, como emulando la parisina de Abate Pierre, empieza a hacer como trabajos académicos dentro del mundo de las villas de emergencia, y es al día de hoy el primer trabajo académico sobre esta cuestión, anticipándose en el 58. Antes vimos el de Germani, que es del 61, entonces este es previo, obviamente, fue el primer trabajo académico que se hizo en el campo de las villas de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires, a punto tal que todavía no se usaba tanto la palabra villa de emergencia, este contexto del 58 la tomaban del libro Villa Mesera de Mesa América, y también de la película Detrás del largo muro de Lucas Mar. Entonces medio fue el que inició este camino, ahí puse varios sacerdotes que fueron continuando, pero aparte, un poco el tema de Balista es que aparte de producir contenido académico, también produjo un barrio, que es este proyecto, también a su vez como el primer libro que aborda académicamente las villas de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires, aún todavía no estaba entendiéndose siquiera ese nombre, hace el primer proyecto de, podemos decir, organización, radicación en la Ciudad de Buenos Aires. Todavía digo esa palabra porque todavía estaba en debate y no se sabía bien en este contexto de cómo llamar a ese tipo de acciones en las villas. Una parte fue por autoconstrucción, estos dos bloques largos en la esquina, y la otra parte fue mitad por autoconstrucción y mitad por empresas constructoras, que construyeron gran parte de la Villa 16 en este primer proyecto. Bueno, eso fue un poco lo que a mí me motoriza este plan de trabajo, que es investigar esto que hasta ahora fue medio desapercibido, este primer trabajo, que es este barrio que ahí encontramos, que es el siguiente, que tiene un poco una especie de biografía de Balista. No lo voy a leer ahora, pero para que quede también registrado, ¿no? Como vemos el antecedente, también una persona que, como un poco mencionaba también la charla Rosa recién, como es la iglesia articulando con el Estado, articulando con el financiamiento internacional, con la sociedad civil, con las universidades. Entonces, no es únicamente la iglesia, es una red que se configura, entonces a través de esta multiplicidad de actores también hace, en este caso, y como todos los casos de intervención en villas que nunca son de un actor único, un caso relevante. Acá hay las imágenes de Emaús, Francia, que fue inspiradora para el caso de Buenos Aires. No fue una sucursal, por así decirlo, de Emaús Argentina cuando se creó. Después, posteriormente, se transformó en parte del entramado de Emaús Internacional, pero cuando comenzó en Argentina fue una inspiración, en el caso francés, que trabajó más que nada con el tema de la recolección de muebles y cosas que la gente descartaba su vivienda, las recolectaba. Bueno, como también sucede ahora actualmente Emaús en Argentina también. Sigamos. Acá trajo una ubicación donde se encuentra la Villa 16, este punto de acá, ahí allá también. Ese mapa que a su vez conforma las villas que fueron erradicadas en distintos momentos de 67 y 75, el caso de las que están en azul, las parcialmente erradicadas en amarillo durante la última dictadura, y las erradicadas durante la dictadura en rojo, que son menores. Bueno, el 16 está en amarillo porque nuevamente no fue ni erradicada ni organizada de modo completo. El proyecto que quedó a la mitad, y hace también que tiene esta particularidad donde un poquito menos la mitad sigue con el entramado original de su villa histórica, y la otra mitad, un poquito más, con este proyecto urbano y arquitectónico construido desde el 58 a 20 años después también. Se mantenía imagen satelital para que se ubiquen de mejor modo. Y acá vemos estos dos instantes desde el 60. El primer plan del 58 está ahí arriba en la esquina, y abajo se ve esa fracción de Villa 16 en un terreno que
el resto está todo ya despejado para la distribución de los barrios. Acá vemos el proyecto arquitectónico muy de esa época también, como bloques de vivienda a lo largo, muy similares a los que también se construyeron durante el peronismo, como Barrio Grafa, como Barrio Los Perales. Y la siguiente, un modelo posterior de 2 plantas, un poquito en diagonal, armando como ese pequeño quiebre también muy de esa época también, ya años 70 y 60, donde empezamos a ver proyectos que se doblan, armando como una especie de quiebre en la trama urbana, como una especie de identidad propia del propio barrio dentro de su manzana. Y eso un poco era la breve presentación de esta línea para no extendernos mucho con el tiempo asignado al día de hoy. Muchas gracias. Lo primero presentarme hoy en nombre del equipo de 6044 Sur, que Liliana comentaba, y que ahí está parte del equipo que ahora voy a presentar. Saludos. Somos un equipo interdisciplinario, venimos de distintos campos. Particularmente lo que queríamos contarles un poco como el trayecto de esta investigación que viene hace ya varios años. Y este equipo de investigación interdisciplinaria de arquitectura y hábitat en la Antártida nace del cruce entre la antropología, la arqueología, la historia, la arquitectura, el arte y algunas otras disciplinas. Y a partir de ese cruce entre las disciplinas, y ahora les voy a contar por qué, nace este Archivo Sur, que es el proyecto actual en el que estamos trabajando, que de alguna manera propone esta idea de, a través de la construcción de la historia de la Antártida, podernos repensar o poder repensar la historia de la modernidad. Es un proyecto que se radica obviamente en el instituto, pero además en el Ceibal, que Rosa recién mencionaba, así que forma parte de estos proyectos de investigación. Está en cuestiones de lo formal, digamos, el proyecto cuenta con distintos financiamientos a lo largo de su existencia, sobre todo el apoyo de la UBA y del CONICET, con distintos becas, de los cuales hay varios acá. Y en el año 2017, si no recuerdo mal, junto con mi hermana, que además de ser mi hermana pequeña, es doctora en arqueología y antropología, y ella viene trabajando en la Antártida, en el territorio antártico, hace casi 20 años, y también da clases en la Facultad de Arquitectura, bueno, ahora está en el estancia doctoral en Madrid. Y un día, literalmente, en cuanto el tras de escena, ella estaba trabajando sobre su investigación doctoral sobre la historia de la vida cotidiana en la Antártida a través de las narrativas de los balleneros. Y yo estaba trabajando en mi tesis de maestría sobre la historia de la modernidad en los 60 a través de la revista Suma. Y en estos encuentros que hacíamos entre las dos para debatirnos las tesis y criticarnos las tesis, las dos nos dimos cuenta en un momento que ninguna de las dos había leído, tanto ella en todas las narraciones, y sobre todo las grandes narrativas antárticas, no había referencia a la arquitectura. Y que por otro lado, en mi revisión sobre la historia de la modernidad, que me había dedicado primero a revisar todos los grandes y grandes teóricas de historiadores de la arquitectura del siglo XX, no había una sola referencia en esos textos, hablo de los clásicos, ¿no? Benévolo, Banham y todos esos, y también los locales, no había una sola referencia a la arquitectura en la Antártida. Entonces, ese mismo día dijimos, ¿por qué no cruzar y pensar ya no como campos separados, sino ese cruce entre la arquitectura y la Antártida? Y a partir de ahí fundamos 6044 Sur, que tiene el nombre porque es en la ubicación geográfica de la base Orcadas, que es la primera base que se instala y que es la base argentina que tiene más permanencia, ya más de 120 años en la Antártida. Y se fue sumando una serie de investigadoras de distintos campos,
Bueno, hoy tenemos acá a Guadalupe que trabaja en su beca de maestría sobre arte y prácticas culturales. Tenemos a Bauti que se está sumando, Paz, Nelly, bueno, una serie de arquitectos y después de arqueólogos, antropólogos que también forman parte, y también Mariana, que acá en el instituto le está dando como una mirada renovada respecto de cómo mostrar estas ideas. Para contarles brevemente, les decía que esta investigación nace de ese primer cruce entre la Antártida y la arquitectura. Y además de ese cruce nace de una especie de doble borramiento, que ese es el que hacía referencia. En las grandes narrativas antárticas, las narrativas que se llaman Master Narratives heroicas, de la época heroica de la Antártida, no existe referencia a la arquitectura, sí a ciertas formas y prácticas del habitar, pero no a la arquitectura como un elemento a ser estudiado. Y por otro lado, ese borramiento también de la historiografía general, mundial, sobre la historia de la arquitectura, que no tiene referencia sobre la Antártida, porque la Antártida ha sido contada bajo una serie de narrativas que nosotros llamamos como las narrativas en blanco, que justamente la presentan como un territorio, como vemos acá, un territorio blanco, prístino, salvaje, inaccesible, extremo en todas sus nociones, ¿no? Esta narrativa de lo salvaje, de lo exótico, es el relato que de alguna manera atraviesa todas las narrativas hasta el día de hoy. Cuando uno ve la ciencia ficción o la literatura, además, sigue siendo reforzada y no viene de la nada, digamos. Durante mucho tiempo no había lugar para el estudio de las ciencias sociales en lo que era el territorio antártico. Esto es muy breve, hace 3 décadas más o menos que se empieza a trabajar, porque lo único que se estudiaba era desde el campo de las ciencias naturales, ¿no? De la climatología, de la fauna, la flora y demás. Y sí existían algunas narrativas de esta época heroica, que es a comienzos del siglo XX, que es cuando estos grandes exploradores, europeos, hombres, ¿no? Todos esos grandes héroes que vienen a descubrir la Antártida, ¿no? Un poco así como nos descubrió Colón, también ellos descubrieron la Antártida. Y entonces todas las narraciones que hay, mi hermana se dedicó a estudiar todos los diarios de estos viajeros durante un tiempo, y cuentan esto, la gran hazaña heroica que suponía estar conociendo y abordando este territorio. Pero estas narrativas de lo blanco, de lo heroico, de lo extremo, invisibilizaron otras narrativas, que es por ejemplo la de la vida cotidiana, ¿no? La del habitar en la Antártida. Este es un campamento en el cual mi hermana habitualmente trabaja en Isla Decepción, y con estas arquitecturas que podríamos nombrar como efímeras, hablan de otras narrativas que son las que este proyecto tiene como intención poner de relieve. Y antes de pasar a mostrarles un poco el proyecto, ¿cuáles son las particularidades y por qué nos interesa particularmente la arquitectura en la Antártida? En términos arquitectónicos es interesante no solo por esa extremitud que supone la cuestión climática o del poder llegar hasta la Antártida, que es toda una travesía, sino porque, por ejemplo, tiene una serie de particularidades que no se dan en ningún otro continente y en ningún otro lugar en el mundo, ni siquiera en el Ártico, que no es un continente, digamos, que es como un sector separado por distintos países. Lo primero es que entre el verano y el invierno la superficie de la Antártida se duplica, o sea, tiene una superficie de 14 millones de kilómetros cuadrados en el verano, y en el invierno todo el casquete de hielo, que es el que se ve ahí alrededor, hace que pase a tener 30 millones. Eso supone una complejidad para cómo instalar una base, cómo llegar, que por ahí otros continentes no tienen. Por otro lado, lejos de ser ese plano blanco que tenemos en el imaginario en esas narrativas en blanco, es un territorio que va desde los 0 hasta los 4.000 metros, porque atraviesa, siguiendo la cordillera de los Andes, lo que es en ese espacio de aire en el medio, la cordillera transantártica, que divide en los dos sectores lo que es el continente. Por otro lado, tiene otra extremitud, que es el mayor desierto del mundo,
que son los valles secos, donde hace 2 millones de años que no llueve, es el único lugar en el planeta donde eso sucede, y a su vez tiene la mayor reserva de agua dulce del mundo, que es el 70% del agua está en el continente antártico. Y por otro lado tiene esta noción de lo extremo, porque tiene la noche austral y el día austral, o sea, hay días de 24 horas que es absolutamente de día, y semanas que son absolutamente de noche. Y finalmente, para meterle más extremitud, tiene los vientos catabáticos, que son los vientos que se dan también en el continente antártico muy particularmente porque tienen una potencia que pueden llegar a los 300 kilómetros cuadrados. O sea, todo esto, ¿por qué me interesa presentarlo antes? Porque es el escenario donde se da esta arquitectura. Y por otro lado tiene otra particularidad, que esa sería como la geográfica o climática y demás. La otra tiene que ver con la geopolítica internacional. La Antártida además es el único continente que, como saben, no tiene división política, es decir, no hay dueños en la Antártida es de todos, lo que sí hay son reclamos territoriales, pero es un continente que está dedicado únicamente, y esto se firma en un tratado, el Tratado Antártico en el año 59, con estos países primero y después se fueron sumando a los demás, que es un continente que se va a utilizar, se dice en el primer artículo, únicamente para fines científicos y pacíficos. Nadie puede reclamar el territorio como propio, no existe la propiedad privada, y esto supone otra cosa para la arquitectura, es que también es el único continente que no tiene normativa, no existe un código, no existe una norma de cómo se debe producir la arquitectura. Estos son como los reclamos, o sea, son reclamos de los, ¿no? Ese el triangulito que nos enseñaban en el colegio, nosotros pensábamos que teníamos un pedacito de la Antártida. Bueno, es y no es, porque la Antártida es de todos, hay un reclamo, pero no es propiedad de nadie. Y uno puede ir, posarse y poner arquitectura en cualquiera de esos lugares a través de una serie de cuestiones. Bueno, entonces el objetivo un poco de la investigación en este marco fue la de explorar esta producción arquitectónica, sobre todo el siglo XX y XXI, que se da en el continente, con este doble movimiento, por un lado el de poder trazar los primeros pasos de una posible historia de la arquitectura en la Antártida que no existe en la actualidad, porque no existen referencias a ella, y por otro lado, como a modo también de objetivo, pero también de hipótesis, decimos si durante la historia de la arquitectura, que tiene miles de años, ¿no? como campo de estudio, ¿no? Digamos, estudiamos civilizaciones de hace 5.000 años, ¿qué sucede cuando incorporamos dentro de esa historia un continente entero que estaba invisibilizado, o sea, que no existía como registro de eso? Y entonces, bueno, algunas de las hipótesis tienen que ver con que el impacto de estas grandes narrativas sobre ese imaginario como inhóspito, blanco y demás, invisibilizaron esa arquitectura, y el poner visible esa arquitectura no solo nos permite repensar la historia de la arquitectura, sino también revisar las narrativas de la Antártida. Y entonces de ese campo blanco que veíamos al comienzo, esa imagen en blanco, esta es una pequeña, ínfima parte de lo que es la producción arquitectónica en Antártida. Acá tenemos proyectos construidos, algunos diseños que no fueron construidos, incluso tenemos ahí, por ejemplo, la ciudad que diseña Marcio Williams. Y estas son algunas de las imágenes de esos habitares también, ¿no? Con las variedades y con todas las particularidades que recién les comentaba. Entonces, a partir de eso, lo que hicimos fue empezar a, de alguna manera, nos gusta más que hablar de historia de la arquitectura en la Antártida, trabajar como una especie de biografía de la Antártida, porque entendemos que hay como muchas capas superpuestas que a veces son más difíciles, y las separamos como en 5 grandes paquetes, que lo voy a pasar muy brevemente, pero para hacer un repaso. El primero, que tiene que ver con la noción de nosotros decimos de construir refugio, que tiene que ver con esas arquitecturas primeras del siglo XIX, de las cuales solo quedan los restos arqueológicos. Ahí vemos a una de las investigadoras, Jimena Senatore, que es la primera arqueóloga que trabaja sobre la Antártida y que forma parte del proyecto, donde vemos que claramente la arquitectura que hay ahí, que tiene que ver con estos primeros foqueros y balleneros que pasaban
algunos meses en el territorio antártico y que tiene que ver con construir a partir de lo que se encuentra en el lugar. Eso es lo que da la evidencia arqueológica. Una segunda etapa que ya es como en el cambio de siglo, que es esta era heroica que les contaba, de los grandes exploradores, expediciones que vienen de Escocia, de Noruega, de Gran Bretaña, de distintos países, sobre todo del norte de Europa, que vienen a justamente, de alguna manera, explorar este territorio, ¿no? Y entonces es una arquitectura que, y digo arquitectura porque muchos de esos barcos por el invierno quedan encallados, entonces pasan a ser durante todo el año, pasa a ser la vivienda, los barcos. Entonces es una arquitectura que básicamente está sobre todo atravesada por esta idea de la movilidad, o sea, es un espacio que se mueve según lo que va permitiendo el clima. Es una arquitectura también efímera de los campamentos, que de alguna manera ya tiene más de 100 años, pero sigue siendo hoy una forma de explorar la Antártida, porque hay lugares donde no se llega con la arquitectura, entonces, bueno, los campamentos son la forma de poder llegar a lugares más australes. Y después de eso, a medida que estas son algunas de las expediciones, está la casa Oumont, que es como la primera base, se dan cuenta de que pasa el tiempo y que no pueden seguir viviendo en los barcos, entonces muchos de ellos lo que empiezan a hacer es desarmar esos barcos y con esa materia prima construyen estas primeras cabañas, que son las primeras arquitecturas que están, ¿no? Como con estas materialidades, con esta noción de lo autoconstruido, bajo nociones, digamos, que uno podría decir de vivienda mínima y flexible, ¿no? Estos son los habitares, que es el lugar de trabajo, de comer, de vivir, de dormir, todo en esos pequeños espacios. Y también existe otra narrativa que queda como encubierta debajo de esas narrativas de lo heroico, que es toda la narrativa comercial. Durante muchos años, estas empresas, sobre todo noruegas, japonesas, balleneras y foqueras, se instalan en la Antártida. Esta es uno de esos asentamientos donde explotan justamente la cuestión de la extracción de aceite y demás, y hace que empiecen a haber los primeros asentamientos, ya no estos pequeños refugios como veíamos autoconstruidos, sino ya asentamientos con mayor crecimiento. Y hay una tercera etapa que más o menos podemos ponerla entre los 30 y los 60, que nosotros la llamamos como de permanencia, estrategia y soberanía, porque vemos que las bases ya dejan de ser esos primeros refugios o primeros asentamientos y se empiezan a multiplicar los edificios, a multiplicar los espacios. Fíjense, todas estas bases son distintas bases: la base McMurdo, Orcadas, bueno, bases argentinas, bases americanas, que empiezan a generar como estas especies de enclaves, y todavía no nos animamos con el proyecto de cómo definirlo, porque ¿no? Uno dice la base McMurdo, que es la base, bueno, la base más grande que hay en la Antártida, tiene trazados viales, tiene tendido eléctrico, o sea, no es simplemente esa imagen que uno tiene de un galpón, el galpón de Marambio y nada más, o sea, es una ciudad o una protociudad o una, no sé, bueno. Y por otro lado, este es un momento donde empiezan muchos conflictos porque hay mucho interés internacional respecto de posarse en la Antártida. Por eso en el 59 se firma el Tratado Antártico, donde entre todos los países se acuerda de que pueden posarse, que pueden construir su arquitectura, pero que únicamente no puede ser ya comercial y únicamente puede ser para fines pacíficos y científicos. Y empezamos a ver, a diferencia del periodo anterior, que empieza también a través de la arquitectura, pasa a ser un dispositivo también de construcción no solo de soberanía, sino de identidad, ¿no? Esta es la base rusa, una de las bases rusas, y tiene muy el lenguaje de lo que uno puede tener en el imaginario de lo que es la arquitectura rusa.
Y también es un momento muy particular porque ya no solo empieza a estar este periodo, este proceso de quedarse y permanecer en la Antártida, obviamente empiezan a aparecer otros programas propios de las necesidades de quienes habitan esos lugares. Por ejemplo, empiezan a aparecer en esta época un montón de iglesias de todas las religiones o lugares de comunicación. Hoy hay una sport club, para hacer una idea, en la Antártida, ¿no? Como el cuarto es lo que llamamos como el laboratorio arquitectónico, más o menos de los 60 a los 90, y a diferencia de este empieza a haber a diferencia del anterior que tenía esta cosa expansiva, en este periodo vamos a ver que hay como una intención por empezar a pensar la arquitectura que se da. Estas son algunas imágenes de arquitecturas de los 60 en distintos lugares, ¿no? Las arquitecturas geodésicas, las arquitecturas efímeras, la Futuro House de Matti Sulonen, o sea, todo ese proceso de los 60 que es muy propio de estas arquitecturas desmontables, inmóviles y demás. Y esto es lo que está pasando paralelamente en la Antártida. Esos son los boogie huts y los Igloo Satellite Kite, que son como dos modelos que se utilizan para hacer una instancia intermedia entre lo que sería una base, como la base Marambio, y los campamentos. Son pequeñas que se pueden llevar y trasladar por helicóptero, entonces se pueden poner durante un tiempo y después volver a retirar. Porque otra particularidad que tiene, que en los 90 se firma el Tratado del Protocolo de Madrid, donde dice que todo lo que no se usa en la Antártida tiene que ser sí o sí retirado. Eso lo que hace, y que dio de alguna manera origen a este segundo proyecto que es sobre patrimonio, es que al tener que retirarse se está perdiendo todo el registro de ese patrimonio. Por eso decidimos hacer este primer archivo virtual de arquitectura de todo lo que se ha construido y diseñado en la Antártida. Y empezamos a trabajar sobre una línea de investigación que se llama Genealogías Antárticas, que es que nos empezamos a dar cuenta que en este momento, sobre todo en los 60, en los 70, empieza a haber un diálogo directo entre la historia de la arquitectura global respecto de la arquitectura antártica, ¿no? Esta es una de las que veíamos de las bases australianas con la casa de Matti Sulonen, o las estructuras geodésicas de Feriotto o de Buckminster Fuller o de cualquiera de esos. Y esta es la base Amundsen-Scott, que es la base que está ubicada en el domo, se llama el domo del Polo Sur, que está ubicada en el punto donde está el Polo Sur. Hubo anécdota en 1904, una carrera para ver quién llegaba al polo, así siempre de los ojos, pero quieren llegar La bandera. La bandera. Amundsen llegó primero, Scott se retrasó y se murió en el camino y no llegó. Bueno, problemas, pero bueno, finalmente después se construye la base Amundsen-Scott, que después fue desmantelada, y como fue desmantelada se trasladó y se reconstruyó en Estados Unidos. Y empieza a haber también una preocupación por la cuestión no solo de esos diálogos, sino también de innovar respecto a la materialidad. Esta es el galpón donde se guardan los helicópteros de la base Marambio, que tiene toda una técnica de prefabricación de placas de fibra de vidrio, o sea, muy innovadora para ese momento. Y en el otro extremo tenemos la capilla de Nuestra Señora de las Nieves, que está en la base del Grano, también base argentina, cavada en el hielo, ¿no? Y les decía que les contaba al principio que es el proyecto de la ciudad para la Antártida de Marcio Williams, que hace en los años 80, y que está también en diálogo con aquellas arquitecturas o aquellas planificaciones que veíamos de arquitectos o de estudios como Superestudio, el Monumento Continuo, ¿no? Hay diálogo con esas producciones. Y el último, ya para ir cerrando, y que lo bautizamos como el Antarctic Style, porque paradójicamente hay, así como en los 60 hay como un diálogo ahí con la posmodernidad en los 80, a partir de los 90 para acá empezamos a ver, ¿no? Así como había ese diálogo en los 60-80, empezamos a ver que de los 90 para acá todos los nuevos proyectos empiezan a tener un diálogo con esa modernidad ortodoxa del racionalismo
¿no? Por Bucerano, Messiano, de Gropius y demás, de la modernidad de los 20, de los 30. Fíjense, por ejemplo, esta es la base Neumayer 3, que es una base del 2010 alemana, y la casa doble de Le Corbusier, obviamente salvando la cuestión del color y demás, pero esta referencia a la arquitectura objetual, sobre el pilote, ¿no? O esta que es mucho más literal, esta es la base Barati, que es la base india, pero construida por un estudio alemán, y la Guay, los 5 puntos, o sea, ¿no? Bueno, no hace falta que nos explique, pero la ventana corrida, los pilotos, todo, como hay un diálogo directo con esas arquitecturas del 20, o la base Princess Elizabeth, la base belga, con la casa de Elena Bobardi, que de alguna manera en otro contexto absolutamente distinto, pero que toma la barranca y ¿no? el tema de las visuales y demás, con una forma como muy específica. O este otro edificio que es la base Ferraz, la base brasilera, la última base que hizo Brasil, y el Crown de Mies van der Rohe, con este trabajo de la exploración de la técnica del hierro, del vidrio, en el continente antártico, o sea, el vidrio en el continente antártico, con todo lo que eso, la complejidad que todo eso supone. Y este quizás es el más divertido de todos esos diálogos. Esto es una reproducción de lo que eran las ciudades caminantes de los Archigram de los 60, y esta es la base 86, que es la base inglesa, que no camina pero patina, tiene patines y se va moviendo como otra forma. Y son arquitecturas que más que nada tienen como esta noción de los dispositivos y bueno, todo una preocupación hoy que también es algo como muy particular de la actualidad, de las bases antárticas, con la preocupación bioclimática y de la sustentabilidad. Y algunas imágenes de esos interiores, y vean también la complejidad que supone, ¿no? Esta es la base K86 y esta es la iglesia ortodoxa rusa, que está cerca. Y esta es la base Marambio, que podría ser cualquier club del barrio de acá, y nos sentiríamos como en casa. Y esta es la base Showa japonesa, ¿no? O sea, si yo dijera que estamos en Kioto, podría ser, ¿no? Bueno, y finalmente, nada, las cosas que se están viniendo, ya no sabemos ni cómo catalogarlas, que son los proyectos nuevos que se están planificando, y que nos permite como empezar a pensar cómo va a ser ese diálogo. Este, por ejemplo, es un proyecto de un estudiante del estudio Zaha Hadid que hizo para ¿no? una especie de puerto donde llevan los cruceros, una locura en términos ambientales imposible de llevar adelante, pero bueno, estas son hoy. La Antártida pasó a ser un laboratorio de experimentación para los grandes estudios. Todos los grandes estudios de arquitectura de Zaha Hadid, Foster, están mirando la Antártida como un lugar, no solo para pensar qué es lo que se puede ahí, sino se ensayan cosas como, por ejemplo, se ensaya la arquitectura que se está pensando para Marte. La NASA va a ensayar a la Antártida cómo sería vivir en esos lugares. Y finalmente, como dentro de todas estas particularidades que tiene la Antártida, otra de las líneas, esta es una de las líneas que estamos llevando adelante, que es sobre los concursos en Antártida, y esta es otra, que Guadalupe está haciendo su maestría, sobre que si además la Antártida no es solo que no es blanca, ni inhóspita y más, tiene arquitectura, tiene hábitat, también tiene arte y tiene cultura. Y hay un montón de programas antárticos que se dedican a explorar el arte en la Antártida, y es el trabajo que está haciendo el relevamiento. Y para cerrar, que acá aprovechando el mostrarles, este fue el workshop que hicimos hace 2 años acá en esta misma mesa, donde nos pusimos a pensar por qué la facultad no también podría ser un espacio para empezar a pensar, y ahí tenemos un montón de estudiantes que empezaron a diseñar prototipos para el continente antártico. Y bueno, finalmente los invitamos a sumarse ahí al Archivo Sur, donde van a encontrar todas estas líneas de investigación y todo el trabajo que estamos haciendo. Gracias. Y el proyecto que les voy a presentar es un proyecto PDE, un proyecto de desarrollo estratégico BASIC. Es el segundo proyecto PDE que llevamos adelante.
y pioneras de la arquitectura en Argentina, herramientas para documentar y difundir el patrimonio arquitectónico con perspectiva de género. Se fundamenta en que entre la primera arquitecta que ingresó a esta misma universidad en 1929 hasta que las mujeres adquieren sus derechos, egresaron en esta misma universidad 255 arquitectas y al poco tiempo muchas más de las primeras universidades nacionales: Córdoba, Rosario y Tucumán. Otra. Sin embargo, a pesar de toda esta enorme cantidad de cientos de arquitectas, al momento de inicio de esta investigación, que fue hace un año, existen, y hasta la actualidad, solamente 2 libros dedicados a arquitectas en la Argentina. Uno a Odilia Suárez y el otro a Débora Di Veroli, que lo ponemos, lo dijo aquí la arquitecta, es así, pero es el dedicado a Odilia Suárez, que es así, y también es mucho peor porque se lo hizo Débora Di Veroli ella misma, para registrar su propia trayectoria. O sea, ella lo armó con la editorial de Bigman. Estos son los únicos 2 libros que existen sobre arquitectos en la Argentina. Otra. También que, por ejemplo, si tomamos algunas de las publicaciones, por ejemplo, el Diccionario de la Arquitectura Argentina, que la mayoría de la arquitectura conoce, que son muchos tomos, el 1% son arquitectas solamente de todo de este diccionario. Otra. Bueno, y no sigo con las publicaciones porque si no vamos a ir en contra de lo que producimos acá mismo en el Popular. Y también, si tomamos esta cuestión patrimonial, hay solamente 4 bienes de los 1526 que había, hay más ahora, al inicio de esta investigación, donde hay mujeres arquitectas. Quiero decir cómo fue este proceso para aclarar un poco. El primer monumento histórico nacional fue el Auditorio de San Juan de Carmen Bernal. Ella no está nombrada en esa declaratoria, es el Auditorio de San Juan. La casa sobre el arroyo de Delfina Galvez Bunge tampoco estaba nombrada en la declaratoria, fue hecha a nombre del arquitecto Manso Williams, su socio y esposo, y a partir de un proyecto que presenté a la Comisión de Monumentos, se revirtió esa situación y se incluyó su autoría en la declaratoria. A partir de allí es que cuando se declaró la Biblioteca Nacional y la Escuela Manuel Belgrano de Mabel Lapacó, fueron incluidas. No la pongo acá, pero la voy a empezar a poner. En la Biblioteca Nacional no solamente en la declaración se incluyó Alicia Casaniga, sino también dentro de esa declaración, causó mucho revuelo esto, pero fue interesante porque dentro de esta declaración, la declaratoria de la biblioteca también consideró que allí había vivido Eva Perón. Y eso me parece que fue muy importante en términos de poder visibilizar cuál había sido la historia de este pueblo. Otra. Y los proyectos, digamos, de desarrollo estratégico se vinculan con instituciones. El primero que hicimos de este tipo fue con la Gerencia Operativa de Patrimonio del Gobierno de la Ciudad, y este segundo, por suerte, modificamos la institución y continuamos generando alianzas estratégicas con la Sociedad Central de Arquitectos. Especialmente porque la Sociedad Central de Arquitectos tiene en su archivo y biblioteca, ¿sí?, los registros más antiguos de la Argentina, pues fue una de las primeras asociaciones profesionales del país, y que no solamente recibía membresías de Buenos Aires, sino de toda la Argentina. Por eso la relevancia de este archivo. Además que tiene comisiones de patrimonio, género, de vivienda y de las temáticas vinculadas al proyecto. Otra.
En este marco de generar una alianza estratégica con la sociedad central, uno de los objetivos más importantes del proyecto era continuar contribuyendo, pues ya lo habíamos hecho, al desarrollo de nuevas miradas sobre el patrimonio cultural como un bien común, diverso e inclusivo, y promover acciones que permitan construir conocimiento y herramientas. En este caso, las asociaciones no profesionales ya habíamos experimentado con el gobierno de la ciudad para divulgar el legado de las arquitectas, ¿no? Ese primer mapa que presenté de ausencias. Y entre objetivos específicos, poner en valor en este caso ese patrimonio documental del SCA, proponer herramientas, generar programas culturales y ver de qué modo poder, digamos, expandir este vacío existente. Otra. Ahora voy a señalar, digo, a diferencia de lo que vimos, el proyecto de desarrollo estratégico apunta a esta idea de generar acciones, ¿no? Acciones concretas que vinculen la academia con las instituciones, y voy a señalar toda una serie de acciones que fuimos desarrollando en este proyecto. La primera fue el documentar. El archivo del SCA, que es extenso, como digo, es la institución más antigua de la Argentina, tiene uno de sus fondos, el de carpetas de correspondencias, que aquí había tenido un relevamiento importante en el proyecto CONICET de Inés Mosset, que fue quien había trabajado en el archivo. Y una primera cuestión tuvo que ver con el poder, digamos, registrar, inventariar y detectar cuáles eran todas estas carpetas de correspondencias. Porque allí había, en esto que yo les digo, estas 258 arquitectas, allí había información relevante que podía darnos a conocer su vida, su obra, su trayectoria y sus actuaciones. Esa fue, digamos, como la hipótesis con la que se partió a trabajar con la gente que trabaja en la biblioteca de la Sociedad Central de Arquitectos. Y repito, esto es muy importante, que estuvo basado en todas las investigaciones previas del proyecto CONICET de Inés. Se estudiaron 78 carpetas, más de 800 piezas que después iban surgiendo, y también tuvimos algo importante que fue la asesoría del Archivo Internacional de Mujeres en Arquitectura, y este proyecto también se vinculó, esta parte del proyecto también se vinculó a la convocatoria que ganamos de Desempolvando Archivos de la Fundación Williams y Burgegor. Pasamos a la otra. Ahí está Inés sacando una foto el primer día que fuimos. Son tus manos. ¿Y para qué nos sirvió, digamos, esta investigación? Primero, para entrenar a las personas de la Sociedad Central de Arquitectos para desarrollar, digamos, esa mirada que permita deconstruir ese canon del que habíamos hablado, porque estaba presente en algunas formas en que estaban catalogados estos documentos, que forman parte, digamos, del archivo de la biblioteca, ¿sí? No del archivo histórico, sino de la biblioteca, y que tanto en su divulgación como en la forma en que estaban documentados estas piezas, no era tan claro la capacidad de buscar, si bien es abierto al público, no era tan claro la posibilidad de descubrir esta información. Bueno, algunos de los hallazgos, porque ya está publicado, lo hemos publicado en varios lugares, por ejemplo, el poder descubrir quién fue la primera, ya estaba descubierta la biografía de una arquitecta, pero digamos el poder constatar en los documentos, profundizar en el proceso de quién fue la primera socia de la Sociedad Central de Arquitectos, fue Theodore Pope Riddle. Ella fue la primera mujer licenciada en Nueva York, vivió en Buenos Aires a partir de que su esposo era diplomático. Fue la primera socia del SCA, una gran arquitecta premiada, construyó mucho en los Estados Unidos. Otra. También esta, que seguramente por lo menos conozcamos por su historia familiar, conozcamos varios integrantes de su familia, su padre y su sobrino, que es Juliana Delfina Molina y Bedia, que es la tía de Juan, que todos conocemos.
Bueno, la tía de Juan, no sé si la conocían, pero bueno, están todas sus carpetas de correspondencias y sus fichas en la SCA. Ella fue, tiene una historia apasionante, la resumo. Ella fue militante socialista junto con su esposo, Bunge. Fue fundadora de la Universidad Obrera, precursora en enseñarle a las clases obreras los trabajos de construcción. También ella enseñó historia del arte en la Prilidiano. Muchos de estos datos surgieron a partir de poder ver estos documentos que también tuvo obras, trabajó en la obra pública. Poco se sabe de su vida, que fue apasionante. No así la de su esposo, que todos conocemos. Bueno, Juliana, que también algunos reportajes Juan dejó sobre ella, pero muy breves, 2 o 3 párrafos. Pero a partir de este archivo es posible poder comenzar a reconstruir estas historias. Otra. También una cosa interesante que les cuento. Ella fue compañera de Itala Fulvia Villa, se fueron de viaje juntas con el Grupo Austral y Violeta Lorraine. Y tuvieron toda una trayectoria común. También fue compañera en algunos proyectos de Mario Roberto Álvarez. Otra, especialmente descubierta, digamos, toda esta historia por Inés, María Alicia Anzorena, y elegí 3 ejemplos, y este último, porque nos parecía que esto de poder, digamos, trabajar con la gente de la SCA tenía que ver no solamente con mirar el pasado de estos archivos, no tenía que ver solamente esta idea del patrimonio como el pasado, lo que había ocurrido, sino cómo el archivo permitía problematizar y traer estos problemas al hoy, ¿no? Y especialmente este es uno de los ejemplos, el de María Alicia Anzorena, que fue una excelente estudiante, proyectos publicados en las revistas, fue la primera socia del arquitecto Mario Roberto Álvarez, y al poco tiempo de egresada dejó de trabajar porque se casó y mandó esta nota de renuncia, que es muy dura de leer, en donde ella le dice a la Sociedad Central de Arquitectos si en algún momento llegara a convencer al señor Aguirre, que era su marido, que ser arquitecta no será reñido con ser ama de casa, estaré encantada en volver a ser socia de cualquier categoría. Bueno, ella era brillante, o sea, brillante por donde se la vea. La publicaban en todas las revistas, que no era tan fácil, ¿no?, que René Carman te elija para publicar tus proyectos, como Julia también. Y bueno, algunas de estas trayectorias truncas que nos permiten pensar cuánto de esto hoy sigue sucediendo, ¿no? Otras. También, bueno, todo esto, algunos documentos relevantes sobre Itala Fulvia Villa, de la Genovese, algunas otras arquitectas pioneras. Y otra de las acciones de esto tiene que ver con el divulgar, ¿no? El documentar para divulgar, para expandir esta información. Otra. También esta idea, digo, de las acciones, del socializar y de mezclar esto que tiene que ver con la investigación de archivo o el trabajo con la gente del SCA, con los programas culturales. Por ejemplo, acá estamos presentando todos estos hallazgos con Inés, pero también a la vez ayudando a organizar este programa que se daba antes de este proyecto, que es el premio, y el poder también difundir y expandir todo esto de la Sociedad Central. Otra. Y en el momento en el que estos 2 proyectos se articulaban, digamos, no solamente estos hallazgos del archivo o estas investigaciones de la academia, que es muy fuerte también todo el acervo de la biblioteca de la Sociedad Central, también llevarlas a la calle, ¿no? Algunos de los remapeos urbanos que hacemos, explorando obras de arquitectas, también charlas, conversatorios, todo lo que podamos divulgar. Aquí han participado muchas personas, Rosa nos acompañó, especialmente en algunos de estos. Otra, pero bueno, digamos que otra de las líneas tiene que ver con esta, digamos, divulgación a partir de diferentes formatos. Otra cuestión tiene que ver con el capacitar. En este proyecto se dio la 6ª edición del Seminario de Patrimonio y Género, que fue, en mi opinión, pionero, todavía no encuentro otro,
en Latinoamérica y en el mundo, por lo menos no en el ámbito universitario, abierto al público, y también en el marco de este proyecto se volvió a dar con base en el instituto, en el programa GADU, y con apoyo del ICOMOS, que también fue un logro, una institución tan conservadora y tradicional de la que soy integrante, pero que haya apoyado desde los inicios esta iniciativa, fue, como dice mi hija, un montón. Otra cuestión tiene que ver con parte de los, digamos, insumos, algunos de los relevamientos y de los registros, ¿no? Esta idea de registrar el patrimonio, algunos registros que hemos hecho en Mar del Plata con tomas de dron y que estamos en este proceso llevando adelante sobre, por ejemplo, la casa sobre el arroyo, otra, o ahora hace unos días el poder, digamos, documentar la obra también en Mar del Plata de Débora Di Peroni, el edificio Mirador. Acá está Débora en una de las visitas que hicimos con ella. Está Rosa también, sí. Fue muy emocionante. Sí. Pero digo, esto de poder llevar el archivo a la calle, ¿no? Poder llevar todo lo que pasa acá adentro, o en este caso de la biblioteca de acá. Y también otros, los registros orales que son importantes. En el primer libro que hicimos hubo una entrevista a Cuarone, la primera que le hicieron en su vida, a Elena Cuarone, y también en este otro periodo, Agatha Beskins y Victoria Migliori hicieron una entrevista muy interesante a Flora Mantola. Otra. Y por supuesto, otra acción que nos caracteriza, que tiene que ver con el poder, digamos, aprovechar desde dos aspectos. Uno que tiene que ver con lo académico, la investigación, que es el poder, digamos, asesorar a diferentes organismos, en este caso a los cuerpos de la legislatura, para proteger obras de mujeres arquitectas. Lo de la Casa del Arroyo no es alentable, fue una loca presentar eso, digamos. Estas otras acciones fueron mucho más efectivas. La primera fue la de declarar como bien cultural los panteones de la Chacarita, de Talafulvia Villa, que me parece que en este caso hemos avanzado porque ese edificio no estaba en riesgo, por ahora no va a cambiar de programa, pero este otro caso creo que fue más crítico, que era el lactario municipal número 3, obra de María Dolores Aguilar de Ducó, que estaba en riesgo de ser demolido, digamos desactivado este edificio, y de construir ahí unas torres que estaban proyectadas. Y también esto, que me parece interesante, porque no solamente fue el generar, digamos, las redes, las acciones y el activismo, que no es contrario a la academia, con todas estas organizaciones. Paralelamente asesoramos al cuerpo de la legislatura, porque todo esto hay que argumentarlo, digamos, con conocimiento en relación a la arquitectura, el patrimonio, otra. Y bueno, como también se explicó acá, otro de los ejes del proyecto tiene que ver con todo esto que hacemos, el poder divulgarlo, compartirlo con diferentes, digamos, la facultad, la Secretaría de Investigaciones, organismos que pueden ser profesionales, ¿no? Como los encuentros de mujeres arquitectas, foros, organismos dedicados a las cátedras UNESCO, y también esto que desde el programa GADU llevamos adelante, que fueron ya dos congresos, ¿sí? Congresos internacionales, uno que se hizo en la FADU y otro que se hizo en Tucumán el año pasado. Y también el proyecto ha capacitado, digamos, no solamente los cuerpos técnicos del SCA, del gobierno de la ciudad, a través de los seminarios, sino ha tenido becarios, becas de estímulo UASIT, que atravesaron los dos proyectos, pero quiero contar porque me parece que es el sentido de un proyecto feminista, ¿no? Esta idea de la sororidad y del poder colaborar. Hemos colaborado desde el GADU en muchos proyectos, especialmente contribuido a activar algunos grupos, como el Atlas de Arquitectas del Uruguay, donde fuimos a la UDELAR y ayudamos a ese grupo que hace una tarea maravillosa,
también de la Universidad Nacional de La Plata, que acaba de inaugurar el año pasado la Femiteca, ¿sí? Tomó la biblioteca de la facultad y incluyó la perspectiva de género, pero este nos resulta más especial porque está llevado adelante por un equipo de docentes de la Universidad Nacional de Moreno. Lorena Castro lidera esto. Conocíamos a varias personas del equipo y que nos habían pedido el asesoramiento y el deseo de que tenían ganas de que ocurra esto en Moreno. Y ahí con Inés fuimos asesoras en cuanto al marco teórico, las metodologías para relevar, y bueno, todo este equipo ya está haciendo entrevistas basadas en nuestro primer libro, y me parece que esta es, digamos, el sentido del programa GADU y de un proyecto feminista, también poder colaborar, ¿no? Desde ese archivo internacional de las mujeres que nosotros tenemos acceso, poder llevarlo hasta Moreno, me parece que tiene sentido nuestra tarea. Otra. Bueno, un equipo. Nada de esto es individual. Un equipo del cual, digamos, forman parte, no los quiero leer si no termino más, pero forman parte profesionales de diferentes, digamos, aspectos vinculados a la arquitectura, el patrimonio y género, proyectual, historia, crítica, arte, etc. Y también asesoras que nos ayudan un montón a sostener esto desde diversas perspectivas. Otra. Bueno, y para que se vayan a casa, con deberes siempre, always. Para que se vayan a casa con deberes, con mucho esfuerzo, estamos, quisiera decir en las últimas, pero las penúltimas instancias de... El 3%. El 3%, no el 3%, muy bien. De nuestro... Sí, Moise tiene respuesta. Estamos ya a punto de terminar nuestro segundo libro de nuestras arquitectas. Allá podrán ver el doble o triple de las obras que tuvo el primer libro de nuestras arquitectas. Y les dejo como tarea para el hogar algunas obras interesantes, poco conocidas, pero estas otras, ¿no? Que las conocemos todos, estas que, como dice Charlie, tocamos todos, a ver de qué se tratan. Así que les vamos a dejar con la incógnita hasta que salga el libro y que podamos develar quién estuvo detrás de todas estas obras. Pero bueno, a ver la última, y creemos que del primer mapa, que había un solo globito, nuestro deseo de poner muchos más, en este caso en toda la Argentina. Así que bueno, gracias. Muchísimas gracias.